Pues voy a dar paso a la demo en directo. Comentaros, este es el flujograma que se va a seguir. Entonces, comenzaremos por una... César, César, Sí. no vemos tu pantalla, Ah, porque vale. acabo de dejar compartir yo, Sí, así que comparte sí. tú, por favor. ¿Se Gracias. ve ahí bien? Perfectamente. Vale. Vale, pues como decía, comenzaremos con una simulación en PESIM, una simulación de un convertidor resonante, concretamente un LLC genérico que se puede encontrar como ejemplo en la propia base de datos de PESIM, solo que estará orientado para un punto de trabajo muy concreto, que ya os hablaré de él después. Posteriormente, como el objetivo será diseñar la bobina, extraeremos la forma de onda de corriente por la bobina para importarla a Smartnetics. Como a día de hoy todavía no está integrada la parte de diseño plano en Smartnetics, utilizaremos esta herramienta como una primera aproximación para hacer una selección del material, para hacer una selección del núcleo, el número de vueltas, el tamaño del conductor, etcétera. Y nos aprovecharemos de la posibilidad de utilizar macros que tiene Flux para poder hacer una conversión de este diseño más convencional a algo más plano. César, una Sí, cosita. Haz un poquito de zoom más vale. en lo que es la presentación para que se pueda ver un poquito más ¿Ahí mejor. está bien? Un poquito más puedes. Sí, claro. Vale, aquí yo creo que ya puedes ir corriendo bien. Gracias. Vale, nada a ti. Vale. Comentaros, las herramientas que se van a ver hoy no son las únicas herramientas con las que trabajamos. Tenéis información relativa al resto de herramientas de la suite de Altair, como pueden ser SimLab para análisis térmico o Poliex para análisis y verificación de PCBs, análisis como puede ser integridad de señal, integridad de potencia, emisión radiada, análisis térmico. Para cualquiera de estas herramientas tenéis en nuestra página de YouTube vídeos a modo de demos de otros webinars pasados que hemos hecho. Hace relativamente poco hicimos un webinar de un Dual Active Bridge, al cual a partir de las formas de ondas que extrajimos con PESIN, pues diseñamos la bobina, lo analizamos en Alterflux, y por último, con las pérdidas reales, con las pérdidas que extrajimos también de PESIM, hicimos una simulación térmica que pudimos verificar con un análisis en el laboratorio, obteniendo resultados bastante precisos. Así que bueno, daros esa información. Esta es nuestra página de YouTube con los vídeos que os he mencionado y ya no me enrollo más y empezamos. Vale, primera parte, simulación de electrónica de potencia del convertidor resonante LLC. El punto de trabajo va a ser para una tensión de entrada de 30 voltios, la tensión de salida buscada son 420, la potencia transmitida a la salida serán de 150 vatios, la frecuencia de resonancia 200 kHz y el tiempo muerto de 0,2 microsegundos. Estas son las formas de ondas que vamos a obtener. Vamos a pasar directamente ya a PESIM. Entonces, al simular este convertidor, lo he dicho, es un convertidor genérico extraído de la base de datos de PESIM. Bueno, verificamos que para la frecuencia de resonancia, voy a dibujarme la corriente por la bobina, que es sinusoidal pura. La tensión que tenemos a salida son esos 420 voltios y la tensión de entrada, bueno, se corresponde con lo que os he comentado. Entonces, a partir de esta información, vamos a borrarnos la tensión porque no nos importa y vamos a guardarnos la forma de onda de la siguiente manera. Aquí. La corriente ya me la he guardado previamente, pero bueno, voy a volverme a guardar. Y ahora pasaremos a Smartnetics. En Smartnetics seleccionaremos la opción de bobina, cargaremos el CSV
con la forma de onda. La inductancia de la bobina, si pasamos a la ventana de Smartnetics, es de 2 microhenrios. El flujo que se va a seguir de trabajo será, pondremos una serie de datos de entrada. Con estos datos de entrada modificaremos nuestra base de datos, todo para adaptarlo a un entorno, a lo más parecido que puede ser un caso planar. Añadiremos núcleos planos, añadiremos un conductor bastante estándar, pero que podría ser utilizado para un componente plano. Modificaremos el ancho de ventana, haremos una selección dentro del mapa de soluciones que nos va a dar Smartnetics y tras una última selección del componente podremos pasar al paso de reporte y exportación automática. Entonces, habiendo cargado la corriente, añadiremos la información de la inductancia de la bobina, que son 2e a la menos 6, son 2 microhenrios. En cuanto a la configuración, lo dicho, cargaremos el fichero de lo que tendrán los núcleos planos, concretamente son estos 4 últimos. Cuanto a materiales, se seleccionan aquellos materiales que sí hay disponibilidad para esos núcleos, son materiales que funcionan pues, para ese entorno de frecuencia, una resonancia de 200 kHz. El conductor, lo mencionado, uno de tipo más o menos plano. Y en cuanto a configuraciones, modificaremos el ancho de ventana útil, ya que si vamos a hacer un diseño, por ejemplo, en una PCB, el ancho de ventana que tendremos va a ser mucho menor que en un caso convencional. Así que con estos valores iremos al design y aquí tendremos las soluciones posibles, implementables. Entonces, voy a seleccionar aquellas soluciones que están en la parte de abajo, ya que la temperatura máxima es menor. Y entre estos dos componentes voy a seleccionar aquel que tiene la disposición de los cables en horizontal para hacerlo lo más parecido, para que sea lo más parecido a un diseño plano. Y nos iremos a la ventana de device. Esta es la bobina que habría que generarse. Podríamos hacer el proceso de irnos a Flux o a otra herramienta de elementos finitos y con un reporte que podemos obtener directamente desde Smartnetics generarnos el paso a paso, o podemos ir a la ventana de Altair, seleccionar la dimensión del modelo, asignarle el tipo de corriente. Las demás opciones las vamos a dejar por defecto. Seleccionaríamos el path del archivo de Flux, seleccionaríamos la carpeta donde vamos a querer los resultados, generamos el modelo y lanzamos la herramienta. Ese es el último paso. Una vez ya hemos definido las características de salida del modelo, vamos a la parte de exportación. Vale, para la parte de exportación. El reto es, partiendo de un modelo que sigue siendo convencional, los cálculos son para una bobina plana convencional, pasar a un diseño plano. Pero siempre que sea buscando que sea funcional, que cumpla con los requerimientos electromagnéticos. Para lo cual me he generado una macro, que ahora os enseñaré, en la cual puedo darle una serie de valores, como puede ser el número de vueltas, el número de vueltas por capa, la distancia entre capas, el espesor, el ancho de las vueltas, etcétera. Y puedo pasar de este primer diseño, de esta primera aproximación, a algo mucho más parecido a lo que se requiere. Una vez se modifica la geometría, el siguiente paso será terminar de asignar las constraints relativas a este diseño, que son modificaremos el circuito eléctrico, se generarán unas secciones en los devanados para asignar las perturbaciones en corriente, crearemos unas regiones volumétricas asociadas a esta nueva geometría y por último crearemos los terminales eléctricos, que es esta parte de asociar las perturbaciones en corriente con las geometrías. Habría que hacer un mallado y ya posteriormente lanzaríamos la parte del solver. ¿Cómo modificaríamos el circuito eléctrico? Pasaríamos de tener 4 hilos en paralelo, como es la solución que nos han dado, con además devanados sin mallar, a un circuito eléctrico con devanados
sólidos, que es como se llama así en Flux. Haremos una sección en los devanados. Esta sección será en el plano XZ. Haremos un assembly de ambas partes. Generaremos las regiones volumétricas generamos las regiones volumétricas de los devanados, asignando el material cobre, que se puedan tener en cuenta las pérdidas y asociaremos a los diferentes volúmenes del entorno. Por último, haremos la parte de los terminales eléctricos y ya podremos ir a la parte de resolución de escenario. Entonces, vale, dame un segundo que voy a volverlo a lanzar. Vale. Bueno, pues como comentaba, iremos a la resolución de escenario. Para ello nos aprovecharemos de que gracias a Smartnetics, la parte de lanzar el solver, calcular la reactancia, calcular la resistencia, dibujar el flujo, como todo esto ya está hecho bajo comando, ya hay un fichero, un Python que lo hace, utilizaremos este código para ir directamente a la solución sin tener que tocar nada más allá de la consola y darle a un botón de Run y listo. A ver cómo va. Está fallando. Vale, ahora. Debe ser que como tengo abierta la solución, pues la memoria que tengo tampoco es infinita y le ha costado arrancar. Pero bueno, ya está solucionando. Vale. Voy a quitarme el mallado para que se pueda ver bien. Estos son los devanados implementados. Son devanados sin mallar, que tienen una serie de características en las que no voy a entrar ahora mismo, pero se aleja bastante del diseño plano que se busca. Entonces, eliminaremos estos devanados sin mallar. Eliminaremos también la malla, ya que como vamos a generar una nueva geometría, no tiene sentido mantener la malla. Y el siguiente paso será cargar la macro. Clicamos en la macro y este es el desplegable que os comentaba. Número de vueltas, vueltas por capa, distancia entre capas, etc. He dejado ya todo por defecto, adaptado a este caso, para simplemente tener que darle OK y no ir mirando los parámetros. Así que le doy y se me generan de manera automática. Vale. Habiendo generado ya los devanados planos, modificaremos el circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Nos eliminaremos los devanados ya generados previamente. Iremos a los sólidos. ¿Vale? Después pasaremos al Modeler Context. Iremos a cortar los devanados por un plano. El plano será el XZ. Este con el primero. Haremos exactamente lo mismo con el segundo. Y haremos el assembly, haremos el montaje.
Para el primer corte, su homónimo es el 1,2 y para el segundo corte será el 2,2. Vale. Con esto hecho, pasaremos a generar los volúmenes. Voy a llamarlo como coil 1, que será un solid conductor de material cobre y que se tengan en cuenta las pérdidas, por eso no clicamos en esa opción. Y lo mismo para el 2. Haremos la asignación. Es el 3 y el 11. Sí. Para el coil 1 y el 12 y 3, 12 y 10 para el coil 2. Y por último, la región volumétrica, el dominio con aire. Vale. El siguiente paso será asignar los terminales. Para el primero, em, a ver, vale, ahora. Internal serán estas dos caras. Esta y esta. 3 y 94. Con esta orientación para la corriente. Y para el segundo serán el 103 y el 104 con la misma orientación para la corriente. Vale. Tras esto, el siguiente paso será mallar. Lo bueno también de haberlo hecho previamente con Smartnetics es que la malla ya está modificada, ya está ajustada, ya está refinada. Entonces simplemente sería darle a la opción de Mesh Domain y se terminaría de mallar. Como no tiene sentido que os enseñe el programa mallando, voy a pasar como si ya hubiese terminado de mallar, ya que la solución la tengo en otra ventana. Y comentaros lo que os he mencionado, se copiaría este comando de aquí, una vez ya estuviese mallado el componente, se pegaría y directamente se lanzaría. Entonces, al lanzarse el solver, se llegaría a esto. Este sería el flujo magnético por la bobina. Em, vale. Os voy a mostrar los resultados y luego os digo cómo llegar a cada uno. Al lanzar directamente el solver, obtenemos información acerca de la resistencia equivalente y de la inductancia. La inductancia es 1,88 microhenrios, la que se buscaba era de 2 microhenrios, así que está del entorno. Y la resistencia es de 16 miliohmios. Se puede también mostrar la densidad de corriente por los devanados. Vemos cierto efecto pelicular. Para llegar a las soluciones de antes, lo que se utiliza es el- el computar en el entorno físico. Estas ecuaciones de aquí equivalen a, en cuanto a la real, sería la resistencia y en cuanto a la imaginaria sería la reactancia, que luego dividido por 2πf pues tienes la inductancia. De ahí es de donde parte la anterior información. También se podría generar un corte por el plano para posteriormente hacer una captura del flujo, en este caso de manera vectorial. Y eso es un resumen bastante amplio de lo que se puede hacer. Entonces, para computar se puede calcular cualquier otra magnitud, pero bueno, sería a través de esta opción, se seleccionaría una región en concreto, que puede ser el dominio, podríamos mostrar las pérdidas por Joule losses en los devanados, también se podrían hacer cálculos sobre el circuito, para generar un corte sobre el plano
se hace lo siguiente, se selecciona el plano, que sería el XZ, con un offset de 0. Vale. Bueno, le selecciono al revés. Vale. Y luego, bueno, voy a volverlo a hacer. El XZ. Vale, para el 0. Vale. Y entonces, a través de gráficos, si queremos ver, pues, de manera vectorial el flujo, pues seleccionaríamos la opción en vectorial, pero en el plano de corte. Aquí sí tenemos el plano de corte. Eso, podríamos mostrar, pues, el flujo. Vale, y aquí ya nos hace el cambio. Podríamos ajustar la escala. Voy a quitar los isovalues. Podríamos ajustar la escala, la densidad de las flechas. Para hacerlo de manera como lo que teníamos antes, por líneas de colores, pues serían isovalues, seleccionando el dominio. Por ejemplo, si se quisiese dibujar la corriente, podríamos seleccionar ambos rebanados y mostrar ahora pues, la densidad de corriente. Y con esto pues un largo, etcétera. Ya lo que se necesite visualizar o calcular sobre el entorno. Y bueno, eso ha sido más o menos todo lo que se puede hacer. Esta es la forma de utilizar Smartnetics junto con Flux, para conseguir un diseño, una aproximación a lo plano. Se podría incluso hacer luego un análisis térmico para obtener pues, información de a qué temperatura se pondrían los devanados, ya que es lo que cambia. Se podría aprovechar la información del área de los devanados para hacer algo parecido en Flux, para que tampoco, para que se parezcan lo máximo posible. En cuanto a temperatura, en cuanto al reporte que te genera Smartnetics. Pero bueno, esta es la forma de utilizar, de integrar estas tres herramientas para hacer un análisis completo en un resonante y obtener así un diseño plano de la bobina. En esta diapositiva os dejo una serie de tutoriales, tanto de Smartnetics como de las herramientas que os he mencionado antes de la parte de Altair, junto con otros recursos oficiales de Altair, como puede ser el Altair Learning. Y estos son nuestros emails de contacto por si tenéis alguna pregunta y demás. Igualmente, si tenéis alguna duda, es el momento de preguntar. Muchas gracias.